hablar sobre un tema que también se habla mucho en el ambiente cristiano y es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para obtener la salvación. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que nos podamos recordar y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque vamos a ver qué es el arrepentimiento. Y vamos a hablar sobre Esdras, un sacerdote y un escriba que tuvo que vivir una amarga experiencia. En Esdras, capítulo 10, del 1 al 3, nos encontramos con esta oración de Esdras, con este relato de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo amargamente junto a Esdras. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. El libro de Esdras nos relata el regreso del pueblo de Israel después del cautiverio. Recordemos que ellos estaban constantemente transgrediendo la voluntad del Señor y sus estatutos. Por lo tanto, Dios los castiga por todas estas rebeliones, de irse tras dioses ajenos, de hacer constantemente lo malo delante del Señor. Dios los castiga y los envía cautivos. El imperio babilónico los toma cautivos y los lleva por 70 años al pueblo de Israel. Pero Dios se preocupa de darle instrucciones al pueblo de Israel para todo ese tiempo que iban a estar ahí cautivos en Babilonia. Les dice que edifiquen casas, que planten huertos y que contraigan matrimonio y se multipliquen en aquel lugar. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías 29, del 5 al 6. Pero había una orden que Dios les había dado de no emparentarse con las mujeres extranjeras de ese lugar o de cualquier otro lugar. Dios no quería que se emparentaran. Y nosotros nos imaginamos que con esta experiencia, con el dolor de haber sacado de su tierra violentamente por el imperio babilónico, ellos hubiesen aprendido la lección y que al llegar a vivir esos 70 años en Babilonia se hubieran portado muy bien. Pero resulta que no aprendieron la lección. Es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Que a veces no hacemos las cosas una y otra vez. Esdras se tiene que doler por el pecado de su pueblo. Esdras confiesa el pecado del pueblo como el de él. Se identifica con el pueblo, aunque Esdras no había hecho este pecado, ¿verdad? Esdras se duele y llora al saber esto, y lo hace públicamente y confiesa públicamente a Dios el pecado de emparentarse con gente que no eran del pueblo de Israel y que para Dios era una abominación. Y esta historia a mí me ha hecho reflexionar sobre el arrepentimiento, sobre cuando nosotros pecamos ante Dios. ¿Realmente nos arrepentimos? ¿Realmente cambiamos nuestra vida o solamente es un cargo de conciencia? ¿Verdad? Veremos entonces qué nos enseña este relato, ¿no es cierto?, sobre el verdadero arrepentimiento.
Y en este relato encontramos 3 características del verdadero arrepentimiento. Primero, dolor por el pecado cometido. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que dolor es sentimiento, pena, aflicción de haber ofendido a Dios. Y fíjense ustedes que me llamó mucho la atención que un diccionario que no es cristiano entienda que hacer lo malo es ofender a Dios. Algo que a veces nosotros, siendo cristianos, no lo entendemos. ¿Ya? Podemos ver en este relato que el pueblo se junta a Esdras y llora juntamente con él. Quizás este lamento del sacerdote sea el que les despierte a esta gente a la realidad de su gran pecado. Y ellos saben que ahí recién sintieron tristeza. Ven a su sacerdote llorando por los pecados de ellos y ahí recién sienten tristeza por el pecado. Y dice, mientras Esdras lloraba y hacía confesión, llorando y postrándose ante la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud y todos lloraban, ¿verdad? Esto me hace recordar el llanto de Pedro, el cual dice después que negó al Señor Jesucristo, ¿sabe lo que hace Pedro? Se arrepintió. Y se arrepintió de verdad porque nunca más lo volvió a hacer. Dice la palabra del Señor en Mateo 26:75 que Pedro llora amargamente después de que negó al Señor. Imaginemos a 2 ladrones que han salido de la cárcel. El primero dice a sí mismo, ¿sabes qué? Yo no voy a robar más porque estar aquí en la cárcel no fue grato, la pasé mal, me pegaron, pasé frío, pasé hambre, así que ¿saben qué? Yo no voy a robar nunca más porque no quiero volver acá. El otro ladrón que fue liberado de la cárcel después que cumplieron su sentencia, dice, he comprendido que es malo robar, que he hecho sufrir a muchas personas con mis robos y que Dios está ofendido. Yo he empezado a amar a Dios y por eso no volveré a robar. Este es el segundo ladrón, ¿saben qué? Nunca más robará, porque él sí se arrepintió de verdad. El otro seguramente va a volver a robar y lo intentará hacer de cualquier forma para no ser pillado, pero él no tenía en su corazón un verdadero cambio. No cambió su mente, no cambió su corazón. La pregunta es, ¿se duele nuestro corazón cuando pecamos o solo es cargo de conciencia que no nos deja dormir? ¿Estamos realmente preocupados de lo que siente Dios cuando hacemos lo malo? ¿O solamente tenemos miedo de irnos al infierno? ¿Qué es lo que sentimos cuando pecamos ante el Señor? Muchas veces nos quita el sueño el que los demás vean nuestras malas obras, porque necesitamos guardar nuestro testimonio. No queremos que nadie nos vea haciendo lo malo. Lo hacemos en silencio, a escondidas. Pero en realidad estamos mal enfocados, porque el único que a nosotros nos debe de importar es Dios y lo que Él opine de nosotros, y Él siempre nos está viendo. Debemos estar tristes cuando transgredimos las leyes del Señor. Segundo, un cambio de actitud. Una de las palabras del idioma griego del Nuevo Testamento que se traduce arrepentimiento es metanoeo, y es aquella que conlleva la idea de un cambio de mente. El pecador arrepentido no solo cambiará su manera de actuar, sino su manera de pensar. Él pensará distinto, por lo tanto, actuará distinto. ¿Dónde lo vemos esto como un ejemplo muy claro? En Zaqueo. Recuerden ustedes que cuando Jesús llama a Zaqueo y se encuentra con él, Zaqueo era un ladrón. Y cuando se encuentra con Jesús, Él dice que Él va a restaurar todo. Porque ¿saben qué? Él no tuvo un cargo de conciencia. Él sí sintió tristeza por lo que había hecho, tuvo un cambio de mente. Cambiaron sus pensamientos, ya no pensaba lo mismo. Ya el pecado que él cometía no le agradaba, no lo quería volver a hacer. Él comprendió que había ofendido a Dios y quiso cambiar desde lo más profundo de su ser, ¿ya? Y ¿dónde encontramos otro cambio de mente radical?
en la conversión de Saulo. ¿Quién es Saulo? El apóstol Pablo. Cuando el Señor Jesucristo lo encuentra, él tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, y este Saulo, que mataba a los cristianos, después levantó iglesias y casi todo el Nuevo Testamento es obra de él. ¿Por qué? Porque Cristo cambió su mente, su pensamiento, ¿verdad? ¿Realmente entonces nos arrepentimos cuando pecamos? Tal vez estamos viviendo de apariencia nomás, que la gente me vea que me porto bien, pero en realidad lo que menos nos tiene que importar es lo que opine la gente, es lo que opine Dios de nosotros, que en nuestro espacio secreto hagamos lo correcto. El verdadero cristiano hará lo correcto, aun cuando tenga todas las posibilidades de hacer lo malo, no lo hará. ¿Sabe por qué? Porque tiene respeto a Dios. El temor a Dios es respeto a Dios, reverencia, no pánico, reverencia, y por reverencia y por amor a Dios no querrá pecar para no ofender a ese Dios que tan bien le ha hecho. Tercero, asumir las consecuencias del pecado. Esto es hacerse cargo de los resultados de nuestro pecado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estos hombres que se habían casado con mujeres extranjeras que ya tenían hijos, las despidieron, las sacaron de su vida, tuvieron que renunciar a su familia, a sus mujeres, a sus hijos. Las mandaron protegidas, sí, no las dejaron desamparadas, pero ya no estuvieron más con ellas. Ellos tuvieron un verdadero arrepentimiento, fue doloroso, pero el pecado trae consecuencias. Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias de nuestro pecado las vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Un principio bíblico. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañarnos entre nosotros, al pastor, a la gente, mi entorno, mis amigos, pero a Dios nunca lo vamos a engañar, ¿verdad? Tenemos un caso muy potente, que es el rey David. Cuando él peca, teniendo a la mujer de uno de sus soldados, y luego mata a este soldado para quedarse con su esposa y cubrir su pecado, esta mujer da a luz un hijo a David, y ese hijo muere. Él sufrió amargamente, pero ¿sabe qué? David nunca reclamó a Dios. Asumió la consecuencia de su pecado y vivió el dolor. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y no reclamar cuando la estemos pasando mal, porque a veces nosotros tomamos malas decisiones y esas nos traen consecuencias, ¿verdad? Debemos estar nosotros conscientes de que cuando hacemos algo malo delante de Dios, tenemos que vivir consecuencias que inevitablemente van a llegar a nuestra vida. Tenemos que asumir nuestros pecados y no seamos como al principio, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué le dice Adán a Dios? La mujer que tú me diste, y culpa a Dios de su decisión de pecar. No seamos como él, asumamos nuestras responsabilidades. Tenemos que vencer a nuestra propia humanidad y salir adelante y reconocer que hemos hecho lo malo ante el Señor. Asumamos nuestros pecados y no seamos ejemplos de gente que hicieron lo malo y no quisieron aceptar las consecuencias. Y eso fue mucho peor. Hoy el pecado se practica como algo normal. Hay que ser modernos, dicen algunos. Y muchas veces creemos que con un llanto todo se soluciona. Decimos no volveré a hacerlo. Pero a veces ese arrepentimiento no pasa de ser una mera emoción. Le tenemos temor al castigo, temor al infierno, pero en realidad nuestra mente no ha cambiado. Si usted es cristiano, va a tener otros pensamientos,
no va a tener los mismos pensamientos que tenía antes de conocer al Señor. Ahora el Espíritu de Dios le va a cambiar su mente. Si eso no ha pasado, busque al Señor, entregue toda su vida a Él, toda su vida, no una parte de usted, todas las áreas de su vida al Señor para que Él le cambie, para que Él le transforme. Debemos aprender que el verdadero arrepentimiento trae dolor por el pecado cometido. Arrepentimiento es un deseo firme del corazón de no querer volver a fallarle a Dios nunca más. Este relato del libro de Esdras a nosotros nos da una gran lección, una gran lección. Entonces, podemos ver que los pasos para cumplir el verdadero arrepentimiento son, en primer lugar, dolor por el pecado cometido. En segundo lugar, un cambio de actitud, un cambio de mente y un reconocimiento del pecado. En tercer lugar, asumir las consecuencias de la falta. ¿Por qué? La palabra del Señor nos dice en Lucas 13:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Es decir, el que confiesa sus pecados, no los vuelve a hacer y se aparta. Cuando dice y se aparta es que no los vuelve a hacer nunca más. Eso es verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el que alcanza misericordia del Señor. El cargo de conciencia no alcanza a la misericordia del Señor. Entonces tenemos que replantearnos. ¿Realmente me he arrepentido? ¿Todavía tengo prácticas de cuando no era cristiano? ¿Todavía tengo esas prácticas en mi vida? Cuando usted viene al Señor o yo vengo al Señor, nuestra vida cambia completamente. Aún nuestra forma de hablar cambia, porque cambia nuestra mente. El Espíritu Santo cambia nuestra mente. Por lo tanto, ahora somos nuevas personas. Entonces, replanteemos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Me he arrepentido de verdad? Aún es tiempo de hacerlo. Dios les bendiga.